Hacer bloque de línea de tres y vamos a hablar del clásico, vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Gran Parque Central con esa victoria de Nacional 3-1 ante Peñarol. Vamos a hablar, vamos a analizar el juego, lo que ocurrió y lo que puede pasar en el campeonato uruguayo, y es por eso que tenemos a dos queridos y destacados colegas para hablar, hacer como una especie de análisis de mesa de fútbol, del juego, de lo que ocurrió. En primera instancia saludo a Jorge Señorán, que ya nos visitó en su momento cuando sacó su último libro, con un montón de libros, periodista de ESPN, del Sol, de 13-0, ¿cómo andás, señor? Completo. Entre otros medios, ¿no? Bien, Podría todo seguir bien. nombrando tu trayectoria, Bien, pero se nos va el programa también. Y a No, tu izquierda tranquilo. tenés a Santiago Castro, relator también de fútbol, periodista de La Diaria, de Televisión Nacional. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, Bien, un placer. un gusto recibirte por acá. Bueno, a ver, vamos a romper el hielo un poquito Dale. de este análisis. Vamos a hacer una mesa de análisis del partido. Ganó bien Nacional, supongo, ¿no? ¿Van por ese lado? ¿Cómo lo vieron? Sí, a mí me dejó la sensación de una superioridad de principio a fin. Le marcó la cancha de primera en todos los aspectos. Y de hecho coincido con el análisis que hizo Leo Ramos posterior al partido. Vos sabés que lo compartimos hoy en el arranque del primer bloque y para mí fue bastante acertado lo que dijo, ¿no? Sí, bueno, él habló de cómo lo planteó, de cómo lo imaginó en lo previo y de cuál era la idea, ¿no? Que los dos volantes que iban por afuera e incluso los internos se arrimaran para tapar la salida de Nacional. Pero no le dio resultado, evidentemente. De hecho, termina sacando a varios de ellos. Y Nacional le manejó la pelota. No pudo salir de la presión que le tiró constante. Y hasta hubo diferencias desde el punto de vista físico, notorias, muy lentos los volantes de Peñarol. Yo vi gente a la que le quemaba la pelota en los pies. O sea, no daban dos pases seguidos, se la sacaban de arriba con una pelota larga. Y fue llamativo, la verdad, lo que hizo Peñarol. De hecho, a los delanteros no los habilitaron nunca. Los laterales no pasaron nunca la línea. Y bueno, y evidentemente no cabía otra cosa que esperar el momento en el que cayera el gol de Nacional, que tal vez cae, como dijo el propio Ramos, en un momento de desconcentración, en una pelota quieta. Ya le pasó a Peñarol, ¿no? Que tomó goles a la salida de laterales, como el que recibió contra Colón de Santa Fe. Le sacan un lateral y recibe un gol. Y bueno, ahí un poco se le derrumba, porque mal o bien Peñarol lo iba llevando el partido. O sea, si bien estaba incómodo, lo iba llevando a lo que pretendía. Por ahí terminar el primer tiempo con un 0-0 y tratar de que la tribuna, que en su mayoría era de Nacional, le tirara el peso al equipo arriba para tratar de ir por la victoria. Muchas veces se hacen esas cosas, ¿viste? Cuando vas a jugar Copa, Sí. que generalmente vos decís, bueno, sorteemos los 20 primeros minutos y después empieza otro partido. Sí, de hecho, los primeros 30 minutos es Nacional muy superior. Hay una situación en ese primer tiempo, y es que Dawson, con mucha carpeta, más allá de que le tiraron algo de la tribuna, él logra enfriar el partido un momento, se tira al piso, entra en la sanidad, porque ahí Nacional lo tenía bajo el arco, más o menos. ¿Te imaginabas ese partido, Santiago, el que se terminó dando al final? Sí, honestamente en general sí. Creo que era un poco la sensación general que había, que Nacional tenía una superioridad bastante marcada en general. Bueno, después el tema es que en estos partidos en los que lo emocional está exacerbado y creo que ese componente toma una relevancia aún mayor que en otros partidos, y esta frase hecha o esta cuestión general de todos los tiempos de que los clásicos son partidos aparte, que los clásicos son clásicos, que la cosa se empareja, que en general puede tener algo de sentido. Y bueno, y después se termina dando, creo que lo que muchos imaginaban, creo que la termina sacando regalada Peñarol en algún punto también. Lo del primer tiempo, esos primeros 30 minutos más que nada, marcó una superioridad clarísima de Nacional, y con la presencia de su gente, obviamente, en esto del componente emocional y la cuestión de los estilos, y más allá de los estilos, de la estrategia para el partido en concreto, que creo que tuvo algunos aspectos bastante marcados, pensando en Nacional, por ejemplo, la presencia de Cándido como volante y no como lateral izquierdo, creo que influyó bastante en la estructura ofensiva de Nacional, que me parece, y más allá de este partido en específico, que se ha constituido de una manera mucho más sólida como equipo. Está de más decirlo que la llegada de Suárez implica un montón de cuestiones, pero para la estructura en general, más allá de lo que pueda aportar individualmente Suárez, creo que ha sido muy importante, porque los equipos de Repeto en general, más allá de este Nacional, se han caracterizado por jugar directo en ataque, por ser directos, por buscar una salida rápida, por buscar rápidamente la profundidad hacia los centrales rivales. Y eso lo venía haciendo bastante bien Nacional, pero creo que Suárez lo mejora mucho en el ataque organizado, en el ataque estacionado en campo rival, le aporta muchísimo con sus toques de calidad, con su posicionamiento. En definitiva, Suárez creo que en ese sentido
en lo que es el juego de posición que se ha venido implementando estrictamente desde hace 15, 20 años, bueno, con el Barcelona como referencia en aquel momento, es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial. Y eso en términos de posicionamiento, de leer, de tomar decisiones y después de ejecutar, por supuesto, creo que a Nacional le ha brindado muchísimo y lo ha mejorado en el ataque en campo rival estacionado contra un rival como Peñarol en este caso, que se replegó, que se cerró atrás y que buscó jugar directo y que tuvo obstruido todos los caminos en ese sentido. Sí, muy poca recuperación de pelota, ¿no? Cada vez que iba a recuperar la pelota la perdía muy fácil. A mí lo que me queda la sensación también es que esa hinchada que vos decías termina siendo la de Peñarol la que le juega en contra, porque ese 2-1 marcaba la posibilidad de Peñarol de entonarse para buscar ese empate que termina enfriándose con esos 11 minutos que termina dando después de descuento. Sí, totalmente. Fíjate que en el momento del descuento, yo creo que Peñarol llegó como pudo y no como quería al arco rival. Que ahí hay diferencias. Peñarol generalmente llega como quiere, ¿sí? A atacar, me refiero, con jugadores por banda, de repente generando por adentro. Un doble 5 que no le funcionó para nada. No le funcionó. Y bueno, y ahí hay una de las críticas justamente a Leo Ramos en cuanto a la conformación justamente de ese doble 5. Si eran los hombres y el por qué sacar a Cristóforo. Claro, con el diario del lunes, por ahí es más fácil. Y todos somos técnicos. Claro, y visto el resultado, ¿no? A mí me gusta apoyarme y escuchar generalmente lo que dicen los entrenadores, porque bueno, tienen otra visión que de pronto no tenemos nosotros, los periodistas. Pero sí, hay un detalle ahí que marca, y que lo dijo el propio Ramos. Después del gol, el partido se para 8 minutos. Y si bien se podía presagiar un atisbo de reacción de Peñarol, que uno no lo sabe, bueno, la hinchada es la que lo corta. De hecho, el propio Suárez después del partido en conferencia, él dice, el mejor momento de Peñarol 2-1, el partido se frenó. Claro. Es un análisis que también hace Suárez. Sí, ¿no? totalmente. A nivel de, recién lo planteaban, fue superior Nacional en el juego, lo planteaba recién Santi con ese equipo directo de Repeto, de jugar por banda, de ser muy profundo en sus ataques, lo demuestran los números también, la diferencia entre Nacional y Peñarol. Nacional está haciendo un campeonato bárbaro, es el líder goleador a favor y en contra es el equipo menos goleado, con diferencias importantes, de más de 10 goles, por ejemplo, con sus principales perseguidores. Yo les pregunto, más allá de lo estrictamente deportivo, por el fenómeno Suárez, que ya lo vimos en acción, que estuvo, que ya jugó partidos, ya hizo su primer gol en Nacional de penal en el Parque Central, lo recordamos, pero su presencia en el Clásico y el gol que hace, ¿no? O sea, ¿qué les deja a ustedes? Ahí creo que hay mucho subjetivo también, ¿no? Más allá de lo que objetivamente le otorga Nacional, de lo que hablábamos recién, de ser una posibilidad en el ataque directo, no por velocidad, sino por la posibilidad de descargar y demás, y con una calidad absoluta. También en el ataque posicional en campo rival, con los toques de calidad, con el posicionamiento, arrastrando marcas, evidentemente, y demás. El valor subjetivo que tiene, ¿no? Suárez dentro de la cancha, para propios y para extraños también. Sobre Da Silveira, sobre Rack, más allá de la cuestión táctica ahí, todo lo que puede implicar, y para sus compañeros, y para el espectáculo en general, ¿no? Cuando Suárez hace ese gol, a uno se le puede dar por pensar en lo que ha sido y lo que es la carrera de Suárez, esto de los guiones, que parecen estar permanentemente presentes en la carrera de él, y bueno, creo que este gol era un componente que era muy importante también para pensar en este trayecto de Suárez y Nacional y cuál va a ser el recuerdo posterior. Seguramente va a quedar como una marca de lo que fue, de lo que ha sido y lo que va a ser la presencia de Suárez en Nacional. Capítulo para el documental de Suárez lo guardamos entonces. Sí, no, te iba a acotar, ya hay dos detalles que me gustaría resaltar. Uno, la actitud con la que vino Suárez, ¿sí? Fíjate que da la taja en un penal y le manda un mensaje al golero de Rentistas, sin ánimo de ser ofensivo, a un desconocido. Él no lo conoce. Incluso era un juvenil que estaba debutando. Claro, es un chiquilín y le manda un mensaje. Ayer termina el partido, perdón, antes del partido, él sale fuera del hotel y saluda a un chiquito que estaba con una camiseta de Peñarol. Se saca una foto. En pleno partido, cuando se generan los incidentes, él le pide a la hinchada calma. Es más, hace el gesto de piensen. Y termina el partido, va a saludar uno a uno a todos los jugadores de Peñarol. Sí, te sumo una más, Enio. En el entretiempo intercambia remeras con Gargano. Con Gargano. O sea, Gargano le da la de Peñarol a Suárez y Suárez la de Nacional, se saludan. Además,
lo habían pensado, incluso en la previa compartieron una foto en sus redes sociales, uno con la camiseta de Nacional y otro con Peñarol, cuando también se habla mucho de esto. Pero ese final es muy significativo, a mí me quedó esa imagen. Sí. Es 1-1, o sea, no le quedó un Sí, integrante del plantel y del cuerpo técnico por saludar de parte Sí, de te doy otro detalle más. Fíjate que él viene y no se quejó que tuvo que ir a Belvedere. No protestó ni por la cancha, ni por el vestuario, ni por el lugar que ocupó su familia en una tribuna común del fútbol uruguayo. O sea, no vino en plan estrella. Vino a reinsertarse en lo que tenemos y en lo que somos. Estos somos. Y él es uno más de lo que somos. Y creo que es digno de destacar. Y lo otro referido a lo que significa Suárez, que justamente te quería decir, es lo de Repeto. Porque no fue una decisión sencilla. Él tenía un equipo armado, él tenía un 9 que estaba haciendo goles y lo saca. Y que ayer aparte no tuvo ni un minuto. Claro. Gigliotti, que Claro. muchos hinchas lo pedían, pues decían se lo merece, porque era el 9 titular de Nacional, Claro, ¿no? O sea, claro. Lo saca, es una decisión pesada que tiene que tomar, evidentemente, y ahí se encadena con otra postura que es la del argentino, ¿no? Ajá. Que no solo le cede la camiseta número 9 Sí. en un gesto que habla bien de él, porque hay toda una cuestión de marketing atrás también. Suárez está identificado con la 9, que ya lo hizo Cavani con Cristiano en Manchester, Es verdad, se con lo la dejó, 7. con la 7. Y bueno, y después cede el lugar. O sea, no eleva una voz de protesta ni... Está claro que tal vez la situación lo incomode, pero no lo demuestra. Y bueno, y eso habla de liderazgo positivo. Bueno, es interesante ese punto también, y te pregunto, Santiago, porque lo que dice el señor es, más allá de que Suárez es Nacional y es hincha de Nacional y está identificado con el club, él no deja de perder esa visión de ídolo de la selección. Y él, en su mente, está la selección, está Qatar y está el Mundial. Y él dice, bueno, no vengo a dividir, más allá de que yo soy de Nacional, sino que miro a futuro y sé que sobre fin de año voy a tener un Mundial y ahí vamos a estar todos detrás de la selección, ¿no? Sí, creo que hay un factor común a muchos jugadores de la selección, de los referentes de estos ciclos de la selección nacional también, incluso en la decisión o en las decisiones de no venir a jugar al fútbol uruguayo, que han manifestado que quieren, incluso él en un momento, que quería quedar como jugador de selección y todo lo demás. También creo que tiene que ver, más allá de esto del Mundial, con que va a estar 6 meses nada más, o 3 meses, esa es otra cuestión también, y que no termina de involucrarse tanto en esta dinámica del fútbol local, que también a veces nos lleva a cuestiones que son bastante complejas, incluso para los propios jugadores. Y bueno, va también en una cuestión que creo que es bastante interesante respecto de esto, que es la forma de construir los liderazgos que hay en el fútbol uruguayo, en el fútbol en general, que tiene cuestiones bastante particulares, y el nuestro en concreto. Y Suárez creo que en ese sentido ha dado una muestra bastante interesante, obviamente con las particularidades del caso, que está volviendo, que es un jugador figura a nivel mundial, una estrella que para el fútbol uruguayo representa muchísimo, quizás sea uno de los que más representa a lo largo de la historia, pero creo que ha dado mucho, bueno, algunas pautas de cómo se pueden construir los liderazgos también desde otro lugar, porque ha pasado que han venido grandes futbolistas, pero de repente viene el fútbol de otra manera, ¿no? Y más allá de lo que pasa, en un momento Suárez queda mano a mano con Da Silveira, lo empuja. Sí, el otro Suárez también, que por ejemplo en el festejo de su gol hace como que se sienta en un banco de suplentes y dice yo no, en referencia a una declaración de un dirigente de Peñarol que lo plantea como el futuro suplente en la selección de Darwin Núñez. Sí, claro, Suárez tiene esas cuestiones. Que también hacen al personaje, ¿no? Hacen al personaje y hacen al juego también, hacen al folclore un poco de la cosa, que yo creo que la cuestión no es eso en sí mismo, sino de las reacciones que genere, pero una cuestión mucho más de la reacción que del hecho en sí mismo, que de repente no tiene tanto valor. Pero me parece que puede ser interesante por ese lado, más allá, reitero, de que hay particularidades del caso. Yo no estoy diciendo que los capitanes de Peñarol y de Nacional de acá al MAS está bueno, sí que está bueno, pero no que deban edificar cierto liderazgo de tales características, porque están condicionados por un montón de cuestiones, hay muchas presiones, la cosa es muy difícil y no están volviendo desde otro lugar y no están en la posición de Suárez y demás, pero me parece que eso fue interesante, fue bastante interesante. Ahora, ¿qué pasa con Peñarol, ¿no? Del otro lado, con Peñarol y con el campeonato, porque es no sé, no recuerdo que un Peñarol esté tan tempranamente, estamos hablando de que si viene la fecha 4, se jugaron 6 fechas, quedan 20 y tantos puntos por disputarse y Peñarol no le queda nada, no tiene nada ya para disputar. ¿Cómo juega eso? Para mí hipotecó ayer gran parte de la última bala que le quedaba, que era la de clausura. Porque bueno, ahora quedó a 7 puntos. La anual ya está, o sea, son 17 puntos. ¿Copas?
bueno, también está comprometiendo su participación a la Copa, evidentemente. Y acá, bueno, será una tarea de dirigentes y del cuerpo técnico el análisis de lo que ha sido justamente la temporada. Sí, que no se le puede achacar a Leonardo Ramos. Claro, que engloba todo, ¿verdad? Engloba la política de contrataciones, los jugadores elegidos, la determinación del entrenador de alejarse luego de una primera fecha, cuando él arma un plantel y lo hereda a otro entrenador, porque esa es una realidad. Por ahí Ramos no tenía preferencia por algunos de estos jugadores que se contrataron, pero los hereda y tiene que salir a jugar con este plantel. Para mí, en el Clásico terminó hipotecando gran chance de lo que tiene por delante, su objetivo, que es el torneo clausura. Es lo único que le queda. Si bien evidentemente los números le dan porque restan muchos puntos, la tiene muy difícil. En redes sociales, que ya son muy estridentes, son extremas, pero algunos usuarios planteaban que este es el peor Peñarol en mucho tiempo. Santi, Senio, ¿están de acuerdo? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Sí que es uno de los peores, me parece, durante mucho tiempo, que hay un montón de factores que operan sobre esa situación. Y también de cara al futuro, proyectándose en lo que se viene para Peñarol, hay una cuestión que es muy difícil para consolidar los equipos, las estructuras, sobre todo de los equipos grandes, que tienen un montón de dificultades o un montón de factores en la vuelta, que es construir ante la adversidad, construir una estructura colectiva para los entrenadores ante la adversidad que es permanente prácticamente en los grandes, considerando la presión como adversidad. Pero este es un caso bastante particular porque es muy profunda esa adversidad, es muy grande y obviamente es muy difícil edificar o levantar figuras o levantar jugadores que se puedan tornar referentes de algún modo bajo este contexto, porque hay algunos jugadores que en un contexto muy difícil van a tener que asumir determinadas responsabilidades que además de no tener un fruto muy interesante, porque sí, porque no hay un objetivo grande como un campeonato, claro, es el ganar partido a partido para ver qué suceda. Exacto, además de eso, ya la situación que está generada, que se ha planteado, es compleja, entonces hay que asumir responsabilidades en determinados momentos y entramos en aquello de la máquina de picar carne. Sí, tal cual. Y es complicada para Peñarol. Evidentemente son jugadores que si están ahí, yo siempre digo, a veces se habla con muchísima soltura de que, bueno, este es un perro, este es un desastre. Yo, la otra vez hablando con alguien que trabaja en análisis de video y demás, en un cuerpo técnico, en un equipo de primera, me decía, en base a su experiencia y demás, si está en primera división, no puede ser un perro de ninguna forma. Imagínense si está en un equipo grande y si es titular en ese equipo grande. Bueno, me parece que después hay un montón de cuestiones que se concentran ahí, un poco lo que ha variado la competencia en sus características, en sus condiciones durante el último tiempo también. Y bueno, y esta adversidad que se le presenta a Peñarol, que creo que le cae en un momento complicado también porque no tiene un plantel muy rico, es evidente, porque el entrenador está hace muy poco, porque falta mucho y está sumamente lejos y hasta se le empieza a complicar la cuestión de las copas, que no solo es una cuestión importante desde el punto de vista deportivo, sino también desde lo económico. Si decimos que Peñarol no tiene un gran plantel, pensemos en Peñarol el año que viene, en toda la estructura económica y política económica que ha ido generando también de cara al 2023, sin Copa, sí, y sin ese dinero. Los presupuestos se arman en base al ingreso a Copas, en los grandes. Es un elemento que va más allá del Clásico de ayer, porque en realidad, un poco lo planteaba Senio, tenés que ver a la Riera que sale campeón y que todo el mundo hablaba maravillas de él, le desarman el cuadro prácticamente, pierde un montón de jugadores que son importantes, tiene que afrontar la apertura con esas bajas, hace el clasificatorio en realidad, también, el intermedio, mejor dicho, y en ese sentido le dijeron, bueno, te vamos a traer jugadores, le trajeron jugadores y lo echaron en la primera fecha, o él se va en la primera fecha, tampoco tuvo tiempo como de armar ese plantel, y llega Leo Ramos con un plantel heredado. Y ahí tiene que hacer frente a un montón de situaciones y andás a ver si los jugadores que hoy tiene Leo Ramos, él los hubiese pedido en otras circunstancias. O sea, es un panorama un poco más complejo. Y con un fútbol que no banca procesos aparte en los clubes. No. La culpa la tiene el técnico. Sí. La culpa la tiene el técnico. Está dicho. Está dicho. Sí, está escrito aparte. Es muy difícil, sí, que en la selección se respetó, pero lo hizo respetar Tavares. Sí, a fuerza de mucho tesón al principio. Sí, totalmente, de marcar pautas y lineamientos y decir, yo quiero esto y esto se cumple. Pero recuerden que, o sea, había guerrillas cuando se jugaba alguna final y le decían que no, que los jugadores no se lo cedían. Y él no cedió, porque entendía que lo más importante era el proceso. En los grandes es más difícil, es más difícil. Viste que generalmente los hinchas de los grandes,
cuando se generan situaciones como estas, tienden a decir, pongan a los pibes, juguemos con los pibes. Pasó en la selección también. En algún momento decían, pongan a los de la sub-20. Pero vos quemás jugadores, adelantás etapas, procesos, claro. Y no es tan fácil decir, pongan a los pibes, porque si se frustran, después ¿cómo haces? O sea, tenés un doble problema. Tenés jugadores que Pongan a los sacaste. pibes y hagamos una culpa. Gran parte también, a veces, del periodismo deportivo empieza a preguntar, bueno, ¿qué va a pasar con el técnico? Y empieza un caldo de cultivo que es interminable. Sí, claro. La culpa es nuestra, de los periodistas Obvio, deportivos. siempre. Y una cuestión que, pensando en esos contextos que hay en los equipos grandes, que un ejemplo en particular, lo de Jonathan Rack, que es un gran central, es un jugador que estuvo reservado en algún momento para la selección nacional, que se fue al fútbol mexicano, un equipo importante, a un mercado importante también, que en Torque había tenido muy buenas actuaciones y demás. En Torque lo hacía en un contexto determinado, en un equipo y en un plantel y en una institución que tiene una política deportiva ya muy desarrollada, respetando un modelo de juego en términos generales más allá de los matices, a partir de la designación de los entrenadores. Y Rack tuvo actuaciones que lo llevaron a un mercado importante como el mexicano, que lo llevaron a ser reservado de la selección nacional, y ahora en Peñarol no está jugando bien, pero tiene que ver, me parece, con el contexto. Todo eso. Jorge, Santiago, ha sido un gusto tenerlos por acá. Dale, Gracias por por esta charla y por este análisis. La seguimos en otro momento, ¿les parece? Claro, Un placer. Chiquilines, ¿nos vamos? Nos vamos, Qué nos línea de vamos. 5 que se Hoy conformó. fue Me una línea de gustó, 5. me gustó. Sí, fue Me una gusta. línea de Cerradita. 5. Sí, con buen rendimiento aparte. Sí. Queda feo que lo diga yo, pero con un buen rendimiento. Es verdad. Nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos el lunes que viene. Que pasen bien, chau.